Bueno, hola para todos. Vamos a empezar la clase de hoy tratando de cerrar el ejercicio y el grupo de mutaciones que nos quedó el práctico pasado, el día miércoles. Lo vamos a hacer con la participación de ustedes. Y me van a contar a ver qué es lo que trabajaron. Profe, Sí, dime. buenas tardes. Hola. ¿Quién Bueno, habla? Nancy, Nancy. Hola, Nancy. Sí, ahí te veo en el micrófono. Dime. bueno, entonces lo primero que pedía era las características que tiene un organismo poliploide. Ajá. Bueno, un organismo se considera poliploide cuando presenta más de dos conjuntos genómicos de cromosomas. Sí. Por ejemplo, triploides cuando es 3N, tetraploides cuando es 4N y así. Ajá. E Bien. incluso conjuntos de cromosomas con mayor número, digamos, de 5 para arriba. Ajá. ¿Y cómo se llama al grupo, a ese grupo de mutaciones en donde tenemos más de dos juegos cromosómicos en general? Poliploidía. Sí, pero vos me dijiste que Euploidía. había triploides que tenían tres juegos, ¿sí? Sí. Se le pone X en lugar de N, pero si ponen N no pasa nada. Triploides, tetraploides, si tenían cuatro, hexaploides, bien, ahí dice Facundo, ahora lo vemos, hexaploides, si tienen seis, ¿sí? Bien, Mariana, poliploides, entonces, cuando tenemos muchos juegos de cromosomas, ¿sí? Pero tal como dijo Facundo, a este grupo, ¿se acuerdan que habíamos llamado al grupo de mutaciones que tenían un cromosoma de más o unos pocos cromosomas de más, los habíamos llamado aneuploidías, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ese grupo estaban los monosómicos, los nulisómicos, los trisómicos, etc.? Entonces, este grupo de mutaciones numéricas, cromosómicas, tienen uno o pocos cromosomas de más. En este que nos estaba comentando recién la compañera, en donde tenemos juegos completos de más, los vamos a llamar euploidías. Bien, a ver, ¿quién me puede contar el caso de las carpas, que es un caso publicado en una revista, es un caso real? ¿Quién me puede contar lo que leyó? ¿Cuál fue el problema y cómo lograron recuperar ese hábitat? Si quieres sigo. Bueno. Hay más que quiera que aportar, pero básicamente es que hubo un descontrol en la población de carpas, ya que bueno, fueron introducidas carpas chinas diploides y Uh-huh. bueno, se salió ¿En qué lugar fueron introducidas? en Arkansas, Bueno, ¿eso dónde es? en Estados Unidos. Bien. Y también hablaba de que en la década de los 80, bueno, se adaptó el uso de la carpa china triploide. Bueno, ¿qué problema produjo a ver si también algún otro puede, si vos no recordás, que algún otro te ayude, qué problema produjo la introducción de una especie que no era de la zona en Arkansas, en esas aguas? Ahí Mauro pone, eran plagas. Bueno, no habrán tenido Profe, predadores. claro.
El Bien, problema que tenían las carpas china diploide era que se reprodujeron rápidamente, o sea, generando una plaga, que ese era el problema. bueno, Para poder controlar esto, introdujeron en los años 80 a otros, pero esta era carpa china triploide. ajá, Tenían la particularidad que eran estériles y vivían ajá, muchos años. bien. Triploide, ¿qué quería decir entonces? Que presentaban cromosómicos. Bien, Fiorella. Entonces presentan 3 juegos de cromosomas. Entonces, en la clasificación que hizo Nancy recién, estas carpas chinas introducidas serían estas, las triploides. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan acá, en este esquema que tienen ahí, eso sería un individuo. ¿Cuántos juegos de cromosomas? 2. 2. A ver si alguien puede marcar con su dedo, con su lápiz, o me lo dice y yo lo marco, ¿cuáles serían los cromosomas de un juego? ¿Quién está marcando? No vi. Mariana, bien. Ese sería 1, 1 del 2, y a ver, el puntito, tengo el 2, Vanina está marcando un cromosoma 1, un cromosoma 2 y un cromosoma 3. Bien, eso es un juego, ¿sí? Entonces, tal como dijo Mariana y como dijo Vanina, tenemos forma junto con 1, 2 y 1 del cromosoma 3 un juego de cromosomas. ¿Mm? Entonces, en el triploide, ¿cuántos juegos tenemos? 3. 3. Bien. Entonces, si yo tuviera que marcar un juego, bien, Lili. Si yo tengo que marcar un juego, a ver los que tienen lapicito, marquen un juego con un... para cambiar de color. Ahí está Mariana marcando también. ¿Pueden cambiar de color para marcar con otro color otro juego? Ahí está. Bueno, entonces con azul marcamos un cromosoma distinto. Ah, ojo, capaz que sale así, este azul. A ver, se debe desplazar porque no hay tanta sensibilidad. Eso, este otro cromosoma, este y otro distinto forman otro juego. Bien. ¿Mm? Entonces, 3 cromosomas diferentes, un juego, otros 3 diferentes, otro juego, y otros 3 diferentes, otro juego. Entonces, ahora les dice acá que estos triploides tenían esterilidad, un nivel importante de esterilidad. ¿Por qué estériles? Piensen en la meiosis. ¿Qué ocurre en la profase? ¿Qué ocurría en la profase 1? De la recombinación, pero antes de que recombinen, ¿qué tiene que ocurrir con los cromosomas homólogos? ¿Ponen la pared? Bien, Benjamín, se tienen que aparear, ¿sí?
ahí Lina también pone en el chat que se aparean. Es decir, cuando teníamos un individuo diploide, teníamos un par de homólogos que se apareaban, y se acuerdan que decíamos que ese cada cromosoma del par fuera a parar a una gameta distinta. Entonces, si ahora tenemos, yo lo estoy haciendo en el plano, pero ustedes piensen que esto está tiene un volumen la célula. Entonces, ahora en el momento de aparearse, de buscarse los homólogos para unirse, tenemos 3. Y entonces las meiosis son totalmente irregulares. En otras células se aparean 3 juntos, en otras células no pueden aparearse, y entonces, como las meiosis son irregulares, los gametos no son viables. Por lo tanto, estas nuevas carpas introducidas, chinas triploides, no dejaban descendencia, y de esa forma se pudo, digamos, controlar la vegetación no que se convirtieran en plaga. ¿Quedó claro? Y acá les pregunta, para que piensen un poco. Ya pensando que ustedes ya están recibidos, y ustedes estaban a cargo de un lugar, y les dice, si usted fuera funcionario a cargo de la... ¿Qué preguntas haría antes de aprobar la introducción de una especie poliploide producida en laboratorio? ¿Qué se plantearían ustedes como recursólogos, como dicen ustedes? A ver. Vamos a ver. Vería, bueno, a ver, Matías Jerez dice que no compitan con las especies locales, muy bien. Lili dice que primero iría al campo, al área de estudio. Y Mariana dice si la especie introducida es viable, la tasa de reproducción. Bien, entonces son todas esas preguntas que nos tenemos que hacer cuando se introduce. Acá Lili también dice si se encuentran allí los competidores naturales. Son todas preguntas que nos tenemos que hacer cuando queremos hacer el manejo de una especie introducida, porque si no vamos a solucionar un problema, pero vamos a generar el otro. El crecimiento potencial de la especie, dice Mauro, bien, bien. Y, por ejemplo, y Lili dice que sería el último recurso que usaría. Sí, es verdad, siempre la introducción de especies en un hábitat que no es el propio tiene altas probabilidades de causar un problema en el equilibrio que hay en ese ecosistema. Bien. Y de los poliploides que habíamos visto, ¿se acuerdan que dijimos los triploides tenían 3 juegos y los tetraploides, puede decir, ¿vieron qué tetraploides puede haber? Tetraploide quiere decir que tienen 2 juegos de cromosoma. Ahí estaba confundido. Tetraploides, entonces estamos hablando de individuos que tienen 4 juegos, ¿sí? Entonces, si tenemos un individuo normal, 2n igual a 6, supongamos, en donde ese individuo normal
si yo lo tuviera que dibujar a los cromosomas, haría un juego y tener, ¿cuántos juegos dijimos? 4. 1, 2, 3 y 4. Bien. Dentro de los tetraploides, y ustedes eso lo tienen que ver porque les dijimos que vieran el origen de las mutaciones, dependiendo de dónde vienen estos juegos de cromosomas, vamos a tener si estos 4 juegos son iguales. Entonces tenemos 1, 2, 3, los hacemos del mismo color. Bien, Mauro, y tenemos los alotetraploides, si durante el origen 2 especies distintas aportaron cromosomas. Entonces, vamos a dibujar los cromosomas de una especie con un color y los color. ¿Qué les parece a ustedes, hablando de los problemas que puede tener una especie introducida, cuál va a tener, si yo tuviera que las carpas fueran tetraploides, cuál va a tener mayor problema de fertilidad? Piensen en los auto. Ajá, auto. Y Lili dice los halo. A ver, Mauro, ¿por qué me decís los? ¿Cómo son todos estos cromosomas que marqué ahí? Genéticamente hablando. Bien, homólogos, dice Mauro. Bien, iguales. En cambio, estos que están acá, no, ¿son son 4 diferentes, iguales? entonces tengo la opción de combinarme con uno para que sea Bien. homólogo, o sea, se disminuye Entonces, la capacidad de dividirse. bien, Tamara. Entonces se comporta como que este. Acá tengo un par de homólogos y acá tengo otro par de homólogos. Piensen en la meiosis. ¿Qué va a pasar con estos 2 cromosomas? ¿Se van para el mismo lado? Antes de que migren, en la profase. ¿Qué habíamos dicho que pasaba en la profase? No, se aparean, digamos. Se aparean, ¿sí? O sea, estos 2 se pueden aparear porque son homólogos. Y estos 2 se pueden aparear. No importa cuando el tetraploide viene, ahí Lili dice, se comporta como diploide. Cuando el tetraploide es halo, es decir, que el origen de sus genomas proviene de distintas especies, se comporta como diploide. En cambio, acá, en los autotetraploides, como son 4 cromosomas homólogos, estoy más complicada que con los triploides. Se buscan aparearse. Entonces, estos son estériles. Entonces, recién cuando preguntábamos, ¿qué tendría en cuenta si quiero introducir una especie poliploide? Y me dicen, no, no sé si existen las carpas en particular tetraploides, pero alguna especie que fuera tetraploide para introducirla en un ambiente. Bueno, por ejemplo, tendría que ver si son auto o son halo, porque si son halotetraploides, fácilmente. En cambio estos, no. Entonces eso agregaría yo a todo lo que fueron diciendo en el chat. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, en el chat van diciendo que sí. Bueno, el día martes yo doy consulta. Sí.
Disculpe, ¿podría definir de nuevo lo que es autotetraploide y alotetraploide, por favor? Autotetraploide, cuando se originan, ustedes tienen que estudiar, mirar en la bibliografía cómo se originan estos individuos, ¿sí? Lo que yo les adelanto es que en los auto quiere decir que el tetraploide se originó a partir de dos individuos de la misma especie. Uno aportó 2 juegos de cromosoma y el otro aportó los otros 2 juegos de cromosoma, pero como son de la misma especie, los 4 juegos totales son iguales. En cambio, en el alotetraploide, que lo hicimos de distinto color a los juegos aportados por un individuo y por el otro, son individuos de diferentes especies, por lo tanto sus genomas son distintos. Gracias. Ahí Gilda pregunta, ¿autotetraploide es lo mismo que autopoliploidía? Sí, acordate, dentro de los poliploides uno puede incluir a los tetraploides, ¿sí? Entonces podría ser autotetraploide, autohexaploide, dependiendo del nivel o de la cantidad de juegos que se repiten. Yo al poliploide lo reemplazo por tetra, hexa, hepta o lo que fuera. ¿Quedó? Bien. Bueno, entonces, les queda a ustedes terminar de revisar ese práctico. Dice, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, una de las consecuencias de las poliploidías pueden ser la esterilidad total o parcial. Y otra de las consecuencias, que eso también tienen que buscarlo ustedes, pero otra de las consecuencias importantes que se buscan más bien en el área agronómica es que ustedes piensen que este material hereditario está contenido en el núcleo de una célula. Cuanto más cantidad de material hereditario tengo en ese núcleo, más grande es la célula. Y los tejidos están formados por un grupo de células. Por lo tanto, voy a tener individuos más grandes. Y ahí Mariana dice desequilibrio general del organismo por el material genético. Bueno, también, a ver, cada uno, supongamos que el cromosoma 1 tiene genes que cumplen una función. Si yo tengo 4 cromosomas iguales, es posible que tenga una superproducción de los compuestos que codifican esos genes. Y eso me puede traer, como dice Mariana, un desequilibrio, ¿sí? Que puede resultar dañino. Bueno, ventajas. Bueno, las ventajas que como dice Lina, que los organismos son más grandes, estériles, que puede ser una ventaja en algunos casos y en otros una desventaja. Y, profe, ¿que esto ocurre en plantas nomás? Normalmente, bueno, el caso de las carpas es un ejemplo de que ocurre también en animales, ¿sí? Pero es más fácil de encontrar ejemplos en plantas, porque si son estériles yo las puedo reproducir de manera clonal, por esquejes, por ejemplo. Bien, entonces, yo voy a seguir con las consultas de la parte de mutaciones el día martes a las 9. Ahora vamos a empezar con el práctico de hoy, ¿les parece? Bien. Entonces, vamos a borrar aquí. Bueno. El práctico de hoy es, vamos a empezar a trabajar con variabilidad fenotípica y genética. Vamos a ver las medidas de variabilidad, tanto de caracteres cualitativos como cuantitativos, pero ya dijimos que en esta parte del curso hablamos de poblaciones, ¿sí? Ya no nos referimos a un individuo en particular, sino ya cambiamos la forma de pensar y pensamos poblacionalmente. Entonces, vamos a intentar, cuando resolvamos este práctico,
reconocer el valor de la variabilidad genética en el proceso evolutivo. En realidad este punto ya lo hemos visto en la clase pasada, en parte, ¿sí? Vamos a tratar de identificar el origen de la variabilidad genética. Vimos la clase pasada que un origen genuino de nuevas formas alélicas es la mutación. Vamos a valorar la importancia de cuantificar la variabilidad en el contexto de la conservación de recursos genéticos y vamos a analizar distintas medidas que me permitan o les permitan a ustedes estimar esa variabilidad. Bueno, entonces siempre nos vamos a poner un poquito en contexto. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo vimos a Darwin y dijimos que él en sus viajes por las Islas Galápagos había estudiado, había visto que los pinzones en particular, también trabajó con otras especies, pero fíjense, son todos de la misma especie, sin embargo, tienen distintos picos, ¿sí? Y entonces él se dio cuenta de que había variabilidad individual. Hasta ese momento, digamos, una de las corrientes era lo que se llamaba el fijismo, es decir, que las especies se creaban y no cambiaban a lo largo del tiempo. Se creaban y si había alguna forma diferente, era como si fuera una imperfección. Darwin introduce esa nueva forma de entender la variabilidad, que es a partir de un pensamiento poblacional. Es decir, que en una población hay variabilidad individual y que esa variabilidad heredable, que es muy importante, es indispensable para que haya evolución. Entonces, esto me pareció muy gráfico, lo que tienen abajo. Les dice que cada ser vivo cumple un papel trascendente en la población de la que forma parte, ¿sí? Yo siempre les digo que a nivel poblacional, el individuo, es decir, cada uno de nosotros, si hablamos de especie humana, solamente somos depositarios, como si fuéramos una cajita, de parte de la herencia biológica que heredamos biológicamente, los genes de nuestros antecesores, y nosotros vamos a aportar los genes a la descendencia. Entonces, esa herencia biológica que recibimos es un patrimonio de la especie, en este caso, nosotros de los humanos. Por lo tanto, cada individuo es protagonista de la evolución. Y esto me pareció importante. ¿Cuál es el teatro en el que se desarrolla, en el que actúa ese individuo para que se desarrolle la evolución? Es la población. Entonces, cada individuo es una cajita receptora de material genético, que es el patrimonio de esa especie. Yo la recibí de mis antecesores y yo dono mis genes a mi descendencia. Y esa variabilidad individual de cada uno de los individuos de la población, y esa variabilidad que es heredable, no toda la variabilidad es heredable, ya vamos a ver, es indispensable para que haya evolución. Si no hay variabilidad, no hay evolución. Bueno, y Darwin también propuso la idea de que las especies proceden unas de otras por cambios heredables. Es decir, no hay un creador de cada una de las especies que son inmutables, sino que a lo largo de la evolución van ocurriendo cambios heredables que pueden dar lugar a nuevas especies. También introdujo la idea de que la selección natural es el motor de la evolución, pero Darwin, ustedes piensen que es en 1850 y
3, creo, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero es anterior, digamos, él no conoció los trabajos de Mendel. Él tuvo 2 problemas. Entonces Darwin sabía que tenía que existir variabilidad heredable para que evolucionaran las especies, pero hubieron 2 cosas que no pudo resolver. Uno de ellos fue cómo se originaba esa variabilidad. Ustedes piensen que en la época en la que estaba Darwin desarrollando su teoría, no se sabía de la existencia ni del ADN, por eso ahí les puse que se desconocía la naturaleza genética de la variabilidad, y tampoco se conocían las leyes de Mendel, las leyes de la herencia. Entonces él decía, sí, la variabilidad es importante, pero tuvo muchos problemas en tratar de explicar, bueno, cómo surgía esa variabilidad en la naturaleza. Y además también tuvo problemas en tratar de explicar cómo esa variabilidad se mantenía en el tiempo. Porque este proceso que él decía que era motor de la evolución, que era la selección natural, en general tendería a eliminar la variabilidad. Entonces Darwin sí realmente estuvo en un problema de cómo originaba y cómo mantenía esa variabilidad que era tan importante para la evolución. ¿Vamos bien? Bien. Bueno. Bien, Nicolás. Bueno, entonces, vamos a reconocer 2 tipos de variabilidad, ¿sí? Recién yo les decía que la que es importante desde el punto de vista de evolutivo es la variabilidad genética, que es heredable, ¿sí? Porque también yo puedo observar en la naturaleza variabilidad fenotípica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la primera parte del curso de genotipo y fenotipo? Entonces, la variabilidad genética es directamente la variabilidad heredable, es decir, estoy relacionándolo con el material genético. En cambio, en la variabilidad fenotípica, cuando yo hablo de fenotipo, estoy hablando de genes que se expresan en un determinado ambiente, ¿sí? Entonces yo puedo tener un carácter determinado que yo lo veo, pero yo no puedo adjudicarle directamente la acción de un gen en particular, porque lo que yo estoy viendo en ese fenotipo es acción de los genes influenciados por el ambiente. Entonces, la que es importante y que es la que nosotros tenemos que cuantificar para saber en qué estado genético está una población que yo quiero conservar, es la variabilidad genética. Bueno, veamos. Nosotros vimos en la primera parte del cuatrimestre, cuando analizamos Mendel, vimos el concepto de marcador genético, ¿sí? Y decíamos que un marcador genético era un carácter que presenta polimorfismo o variabilidad genética y que esa variabilidad era detectable experimentalmente en individuos de la población, pero lo importante es que ese marcador genético tiene una herencia predecible según las leyes de Mendel. Yo puedo saber cómo se hereda porque cumple las leyes de Mendel. En la primera parte del curso nosotros vimos distintos tipos de marcadores genéticos. Vimos marcadores morfológicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la semilla lisa, rugosa, el color de la flor púrpura, color blanca? Vimos también marcadores cromosómicos, ¿sí? Fíjense, en este caso de esta especie de ratón, tenemos
variabilidad genética porque en algunos individuos, fíjense, ¿qué tengo acá? Este es un diploide. Sin embargo, acá, que estos son cromosomas sexuales, ¿cuánto debería tener? ¿Cuántos cromosomas? 2. 2, perfecto. Bien, también Lina, tendría que tener 2. Y sin embargo, tengo 3. Es decir, que en un marcador cromosómico también puedo tener variabilidad genética. ¿Sí? Acá tenemos un marcador genético de tipo bioquímico. Estas son enzimas y si yo estoy estudiando estas enzimas, yo podría decir, identificar que esta enzima es codificada por un alelo y esta otra de acá, de corrida lenta, es codificada por otro alelo. Entonces yo puedo identificar individuos homocigotas, que serían ¿sí? Porque expresa un solo alelo. Este sería el otro homocigota, y estas que, digamos, expresan los dos alelos serían los heterocigotas. Entonces yo puedo, estudiando este marcador, definir el genotipo de los individuos. Y también vimos que hay variabilidad genética a otro nivel, que es el molecular. Ya acá lo que yo estoy viendo en estas rayitas son en realidad trocitos de ADN. Este es un alelo, este es otro, que lo veo sobre un gel. ¿Sí? Pero en todos los casos, ya sea marcador morfológico, cromosómico, bioquímico, molecular, lo importante es que en cualquiera de los casos esa variabilidad es heredable, porque es un marcador genético. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, profe. Bueno, bien. En cambio dijimos que el fenotipo, bien Matías, en cambio dijimos que la variabilidad fenotípica no se hereda, porque hay una parte del ambiente que está influyendo, ¿sí? Y además vamos a ver, en realidad lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que dentro de los caracteres que yo puedo analizar, tengo dos tipos, los que se llaman cualitativos, como puede ser el color, la presencia o no de un pelo, ¿sí? O pueden ser cuantitativos, es decir, medibles, la altura, el peso, ¿sí? Ya vamos a tener todo un práctico relacionado con esto, pero vamos a decir que estos caracteres cualitativos, que son los que yo vi acá, con los que trabajó Mendel, están codificados por uno o pocos genes. Entonces, normalmente el fenotipo se corresponde con el genotipo. En cambio, en los caracteres cuantitativos, hay muchos genes detrás de un carácter y además su expresión tiene una gran influencia del ambiente. Entonces, lo que yo veo en el fenotipo no refleja necesariamente el genotipo. Y además, ese fenotipo está influenciado porque, digamos, es el resultado, por ejemplo, de otros procesos, como pueden ser la epistasis, que era la interacción entre genes, la penetrancia, que es otro proceso en donde un carácter es codificado por varios genes, ¿sí? La pleiotropía, y la penetrancia es que el mismo genotipo no necesariamente se expresa igual en todos los ambientes. Entonces, para los estudios que ustedes tengan que hacer para tomar decisiones a nivel de conservación, esta variabilidad fenotípica no nos sirve. ¿Sí? Sí nos va a servir cuantificar esta variabilidad genética para saber si mi población que yo quiero mantener
es adecuada o tendré que tomar alguna estrategia de conservación en particular en función de cómo es la genética de la estructura genética de esa población que yo quiero mantener. Entonces, hoy vamos a trabajar con esta variabilidad genética heredable. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, bien. Bueno. Entonces, si ustedes tienen a mano el práctico, ¿lo tienen a mano? Vamos a ver. Lo primero que tienen, les dice que definan el concepto de valor adaptativo y responda si la gran cantidad de variabilidad genética es un reflejo de la variabilidad genotípica de valor adaptativo. ¿Sí? Entonces yo acá les puse el concepto de valor adaptativo. Acá lo tienen. Les dice que es la propiedad de un carácter de contribuir a la supervivencia de un organismo. ¿Qué carácter se les ocurre a ustedes que puede tener valor adaptativo? A ver, piensen. Un carácter que contribuya a la supervivencia. ¿Puede ser las espinas, profe? ¿La qué? ¿Las espinas? Las opsinas. Perfecto. Ese es ¿se acuerdan las opsinas de los primates que les permitían ver de manera tricromática, es decir, distinguir prácticamente todos los colores, porque distinguen verde, rojo y azul y todas las gamas? Tiene un valor adaptativo. ¿Por qué? Porque contribuye a la supervivencia de esa especie, porque puede buscar, por ejemplo, más alimento. Perfecto. ¿Qué otro carácter? A ver. A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Algún otro carácter que se les ocurra que pueda... capacidad de camuflarse, dice Lili, muy bien. Bien, entonces, si hay algún gen en donde hay distintas alternativas, ¿sí? Hay variabilidad en donde unos individuos pueden camuflarse mejor que otros bien en un ambiente, entonces eso tendría un valor adaptativo. Algunos individuos tendrían ventajas con respecto de otros. Bien, Mauro dice el color de las mariposas, eso también, ¿sí? Nosotros habíamos visto otros años que el color de las mariposas también está relacionado con la capacidad de camuflarse, y que en la época del melanismo industrial, es decir, de la revolución industrial, empezó a aumentar la frecuencia de mariposas que eran de color oscuro, porque podían camuflarse en los árboles que estaban oscurecidos por el hollín. Bueno, ahí también me hablan, a ver, Nancy, del largo del cuello de las jirafas. Bien, es decir, las jirafas con cuello más largo en su momento tenían mayor posibilidades de sobrevivir porque podían acceder a mayor cantidad de alimento que estaba alto. Plantas que liberan sustancias químicas contra herbívoros, perfecto, Noelia, ¿sí? Entonces, en una especie en donde hay variabilidad de un gen relacionado con la producción de sustancias tóxicas, aquellas plantas que liberen una mayor concentración, por ejemplo, de un compuesto tóxico, van a tener mayor posibilidades de supervivencia. Entonces parece que quedó claro por los ejemplos que me dieron qué significa valor adaptativo. Pero yo les puse acá que una cosa que tengan cuidado, que hay una gran cantidad de variabilidad genética
que no afecta los caracteres adaptativos de los individuos. ¿Sí? Yo puedo tener, no todo el ADN se expresa, por ejemplo, y hay un montón de ADN que en un principio se decía ADN basura porque no tenía una función determinada, pero sin embargo, hoy se sabe que esa variabilidad que no tiene hoy valor adaptativo, tiene un potencial valioso evolutivo impresionante en el futuro. ¿Mm? Bien. Entonces, lo que me interesaba que ustedes vieran era, ¿saben qué es esa sigla? ¿Qué es ese organismo? El IUCN. ¿Lo han oído hablar? ¿Han oído hablar de él? Es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bien, exactamente. Muchas gracias. Entonces, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si ustedes se fijan acá, yo estuve leyendo un poco de este organismo y les puse ahí que la cuantificación de la variabilidad genética es uno de los 3 ejes prioritarios que tienen relacionado con la conservación. Entonces, fíjense lo importante que es la genética en la formación de ustedes, porque si alguno de ustedes se va a dedicar a conservación del recurso genético que sea, necesitan sí o sí saber cómo cuantificar la variabilidad genética. Y fíjense a tal punto de que uno de los 3 ejes importantes de este organismo es ese, ¿sí? Poder cuantificar, es decir, poner en valor la cuantificación de la variabilidad genética. ¿Y por qué es importante? Bueno, ahí abajo les puse, porque dijimos recién que se requiere variabilidad genética para que las poblaciones puedan adaptarse al cambio ambiental. La clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos hecho el esquemita? Decíamos, si todos los individuos fueran de color rojo, ¿sí? Y de golpe el ambiente cambia y se pone, supongamos, el ambiente azul, todos estos individuos rojos van a ser, por ejemplo, presa fácil de un predador, porque los va a reconocer fácilmente. Pero supongamos que hay variabilidad de colores en esa especie, y entonces tengo individuos que son azules, individuos que son amarillos, ¿sí? Y el ambiente cambia, como dijimos recién, y los azules pasan a quedar camuflados con este nuevo ambiente. Entonces, el color, en este caso, tendría un valor adaptativo y estos individuos van a tener una ventaja en este cambio de ambiente. Entonces, por eso decimos que se requiere variabilidad genética para que las especies puedan adaptarse a cambios ambientales. Si todos hubieran sido iguales y hay un cambio en el ambiente y ese cambio no es favorable, ¿qué pasa con esa población? Se puede extinguir. Bien, Desaparece. ahí también, bien. Y Nancy también dice que desaparece, se extingue, ¿sí? Entonces, piensen en lo importante que es. Bien. Y, por otro lado, vamos a ver que la pérdida de esa variabilidad genética está asociada a la reducción de la eficacia biológica, que después lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, cuando se pierde variabilidad, se pierde o está asociada con una reducción de la capacidad de los individuos de dejar descendencia. ¿Por qué a ustedes les va a interesar, como ingenieros en recursos naturales, que en algún momento pueden decidir hacer conservación, conocer la variabilidad genética de una población? Entonces, por un lado, porque les va a permitir evaluar la acción de agentes evolutivos, de factores evolutivos, perdón. Ya más adelante, en las clases que siguen, vamos a ver que hay factores evolutivos que están relacionados con poblaciones de tamaño pequeñito,
Yo cuando dicen vamos a conservar una especie y ponen un macho y una hembra en una reserva, después vamos a ver si realmente con ese criterio van a conservar la especie. Entonces, van a poder evaluar, estudiando la variabilidad, si hay factores evolutivos que estén actuando sobre los distintos marcadores genéticos que están estudiando. Van a poder, estudiando la variabilidad, realizar predicciones sobre el futuro de la población. Es decir, se van a poder posicionar hoy y decir qué va a pasar con esta población a lo largo del tiempo. Y en función de eso van a poder plantear estrategias de conservación. Si la variabilidad es baja, ¿qué estrategias voy a establecer para aumentar esa variabilidad? Porque lo que sí o sí tiene que ocurrir es que las poblaciones tengan variabilidad, porque sin esa variabilidad, como vimos recién, si hay un cambio en el ambiente para las cuales ese conjunto de individuos que son genéticamente iguales no están adaptados, se extingue. ¿Quedó claro? Sí, profe, tengo una duda con respecto a la pregunta de justo esa la que está hablando. Dice, responde si la gran cantidad de variabilidad genética es un reflejo de la variabilidad fenotípica. ¿Es como al revés de lo que usted viene explicando? Claro, es que eso no es cierto. Esa afirmación, la gran cantidad de variabilidad genética, no es un reflejo de la variabilidad fenotípica de valor adaptativo. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Porque hay, por ejemplo, dijimos que, por ejemplo, había mucho ADN que no se expresa. Claro. ¿Sí? Y entonces ese ADN que no se expresa no tiene valor adaptativo. Ah, bien, profe. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, Gracias. Paola. Bueno, ¿seguimos? Bueno, entonces hasta ahora sabemos, en resumen, que necesitamos variabilidad genética, que esa variabilidad tiene que originarse, tiene que mantenerse de alguna manera y que tenemos que poder cuantificar para que podamos evaluar si hay efectos o factores evolutivos que estén actuando, poder realizar predicciones de esas poblaciones que yo quiero conservar y poder establecer estrategias de conservación si yo tengo poca variabilidad. Bien. Entonces, bueno, estas eran las preguntas que nos hacíamos. ¿Cómo se origina? ¿Cómo la cuantificamos? ¿Y cómo se mantiene? Bueno, el ejercicio de la guía, que no es el 1, a ver, ahí me quedó mal el número porque yo cambié, es el ejercicio 4, en realidad, que ustedes tienen en la guía, les dice que observen las 3 figuras que se presentan a continuación, discuta en base a las mismas y a los conocimientos previos sobre los procesos representados y cuál es el origen genuino de la variabilidad genética. Entonces, veamos el primer esquema que tienen representado. Este. ¿Qué está representando ahí? ¿Sería un fragmento de una molécula de ADN? Bien, es un fragmento de una molécula de ADN. Este sería el silvestre. Bien, ahí Matías hizo una secuencia de nucleótidos. Este sería el fragmento, le llamemos silvestre. Y este que está acá, ¿qué le pasó? Que ustedes no lo tienen en color, pero yo se los voy a marcar acá. Sufrió una mutación. Bien, mutó, sufrió una mutación. Entonces, bien, ahí Lina dice una mutación génica. Entonces, la mutación origina variabilidad genética. Es el origen genuino de variabilidad genética.
¿sí? Porque se originan alelos nuevos, se pueden originar alelos nuevos que no existían en la población. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, esta es la mutación. ¿Qué tenemos representado aquí, en este segundo dibujito? ¿Qué son esos? ¿Qué son? Hay un intercambio, profe. Cromosomas, bien. Cromosomas, y bien, Benjamín, hay un intercambio. Y acá Facundo dice una mutación cromosómica. En realidad, estos son cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, más que, yo supongo que Facundo se refiere a una translocación. Pero más que una translocación, si son cromosomas homólogos, bien, Adriana, es entrecruzamiento y recombinación. ¿Está claro? Entonces, lo que yo estoy viendo acá es el proceso que ocurre en la meiosis de entrecruzamiento y recombinación, que ocurren en la profase de la meiosis, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense que acá, después, cuando estos cromosomas, fíjense cómo surgieron nuevas combinaciones, ¿sí? De algo que ya estaba, por eso es distinto a la mutación. En la mutación surgen nuevos alelos, acá se combina de forma diferente algo que ya existía. ¿Y qué tenemos en el último dibujito? Acá. ¿Qué parece eso? ¿Puede ser separación de las cromátides hermanas? Bien, cromátides, bien, y ahí Mariana también pone cromátides. ¿Quién habló recién que no me fijé? Paola, profe. Paola, ahora. Bueno, entonces ahí Paola dice separación de cromátides hermanas, y ahí, bien, ahí Adriana dice separación aleatorias de los cromosomas no homólogos, en realidad, ¿sí? Entonces acá ocurre la separación o segregación al azar, bien, que es lo que es segregación independiente, perfecto, de no homólogos. ¿Sí? Entonces, tanto el entrecruzamiento y recombinación de la meiosis como la segregación al azar de no homólogos son los responsables de nuevas combinaciones genéticas. Y entonces, cuando hablamos de cuál es el origen de la variabilidad genética, vamos a tener que incluir a la mutación, al entrecruzamiento y recombinación y a la separación al azar de los cromosomas no homólogos. ¿Sí? Entonces, ese es cómo se origina, la pregunta que Darwin no podía resolver sobre cómo se originaba esa variabilidad tan necesaria. Con el avance de los conocimientos de la genética se pudo responder. Mutación, entrecruzamiento, recombinación y separación al azar de no homólogos son el origen de esa variabilidad. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que la otra pregunta era cómo la cuantificamos? Ya sabemos cómo se origina y ahora tenemos que ver cómo la cuantificamos. La tercera pregunta, que era cómo la mantenemos, eso la vamos a ver en prácticos más adelante, ¿sí? Hoy vamos a llegar hasta cómo la cuantificamos. Bueno, lo importante es que nosotros tenemos que hacer, o nos puede servir hacer análisis a distintos niveles, ¿sí? Es importante cuantificar esa variabilidad a nivel intraespecífico. Yo ahí les puse intrapoblacional, es decir,
dentro de una población, supongamos que tengo una población de loros de las yungas, ¿sí? Entonces yo necesito saber cómo está genéticamente esa población, si tiene mucha variabilidad, poca variabilidad, para poder predecir qué va a pasar con esa población de las yungas. Entonces esa sería la cuantificación intraespecífica, porque es dentro de una misma especie, intrapoblacional, porque estoy midiendo la variabilidad de individuos dentro de una población. Pero también es interesante ver qué pasa interpoblacionalmente. Es decir, yo voy a tener una población, la población 1 y la población 2, las dos de la misma especie, ¿sí? Supongamos que yo estoy analizando, acá les puse un ejemplito, la quinoa, digamos, cultivos de quinoa a nivel del mar, en valles interandinos, en el altiplano, en los salares, en las yungas. Y ver si hay diferencia de variabilidad entre las distintas poblaciones. Y ver si esa diferencia de variabilidad puede estar asociada, por ejemplo, con el ambiente. ¿Sí? Entonces, no solo es importante medir la variabilidad intrapoblacionalmente, sino también medirla interpoblacionalmente. Y por último, también es importante poder medir la variabilidad y poder medir entre especies distintas, porque eso puede permitir, no sé si tanto a ustedes, pero sí a un biólogo, hacer estudios filogenéticos, es decir, esta especie, cuáles fueron sus ancestros. Ese tipo de estudios lo puedo hacer a través de estudios de variabilidad entre especies. Cuando ustedes vayan al campo, van a tener distintas etapas que seguir para hacer un estudio de la variabilidad genética de una especie. Supongamos, ¿qué especie podríamos estudiar? ¿Qué especie normalmente les interesa? ¿Ninguna especie? Profe, ¿en qué sentido nos interesa? O sea, Sí, les interesa porque saben que es las que se encuentran en peligro de extinción, dice Mauro. Bueno, ese podría ser un criterio por el cual les interesa esa especie. Espina corona, ¿así se llama la especie? Sí, profe. Bueno, ¿y es un árbol, un arbusto? No lo conozco. Valor para madera. Para madera. Es decir, que ustedes ahí en ese caso, el nombre científico, pues ya me parecía que no era el nombre científico. En ese caso, no estarían pensando en conservación, sino en un manejo de un recurso genético. ¿Sí? Entonces también es importante estudiar la variabilidad cuando yo quiero hacer el manejo de un recurso genético. Por ejemplo, en este caso que me decían recién, ese árbol que se lo utiliza para madera y quieren hacer un uso, nunca me acuerdo cómo usan ustedes la palabra sostenible o sustentable. De Gleditsia amorphoides. ¿Cómo es la palabra que bien utilizada en el ámbito de ustedes cuando hacen uso de un recurso genético? ¿Sostenible? Sustentable. Bien. Entonces, también me sirve estudiar la variabilidad genética de un recurso, por ejemplo, de este árbol en una población, porque yo quiero sacar madera de esa población. Bueno, entonces, los distintos pasos. Como siempre, que van a estudiar un problema, tenemos que plantear una hipótesis. Mi hipótesis sería que en la población en estudio hay variabilidad suficiente, por ejemplo, para manejar en relación a la extracción de madera esa población de árboles, ¿sí? Voy a tener que elegir
el marcador genético apropiado. Acuérdense que no todo lo que yo mire en el árbol es heredable, eso es fenotipo. ¿Sí? Lo que a mí me interesan son los marcadores genéticos que son heredables. Puede ser morfológico, puede ser una enzima, puede ser molecular, puede ser cromosómico. Entonces yo, en función de mi presupuesto, voy a elegir el marcador genético apropiado. A lo mejor puedo empezar, si ya hay publicaciones de algún marcador morfológico del que conozco el modo de herencia, empiezo por eso. Bueno, voy a tener que hacer mi diseño, es decir, buscar la población con la que voy a trabajar, la especie ya la elegimos, ¿sí? Voy a tener que hacer un muestreo de los individuos de la población. Yo no sé cuántos árboles puede haber en una población natural, supongamos, de este árbol, pero si hay 1000 árboles, no voy a trabajar con los 1000. Hago una muestra que sea representativa. Voy a colectar el material, voy a hacer el genotipado, utilizando distintas técnicas, y voy a analizar los datos. Analizar los datos implicaría cuantificar esa variabilidad, ver cómo está distribuida, establecer relaciones entre individuos, decíamos hoy analizar factores evolutivos y poder sacar conclusiones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver cómo cuantificamos la variabilidad genética. Vamos a empezar a estudiar eso. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, por supuesto que no tienen que estudiarse las fórmulas de memoria. Las fórmulas, incluso cuando hagamos el parcial, las pueden ver, pueden estar con el libro. Lo importante es que entiendan los conceptos y que puedan, en función de los conceptos comprendidos, relacionar y sacar conclusiones, ¿sí? Entonces, son varios los parámetros que se utilizan para cuantificar la variabilidad. Si ustedes se fijan acá, tenemos algunas de esas medidas están basadas en el número de variantes distintas, el número de alelos, por ejemplo. Y otras están basadas en la frecuencia, es decir, en cuán frecuentes están esas formas distintas en una población. Entonces vamos a ir analizando una por una y vamos a hacer un ejercicio para tratar de entender esto que vamos a ir viendo. Entonces, una de los parámetros que se utiliza para cuantificar la variabilidad es la proporción de loci polimórficos. ¿Qué quiere decir polimórfico? ¿Poli qué es? Muchas. Muchos. ¿Y morfo? Forma. Entonces, un locus polimórfico quiere decir que tiene muchas formas. Vamos a ir a esta diapositiva. Ahí lo tenemos. Un locus polimórfico es el que presenta variación, es decir, 2 o más alelos. ¿Sí? Pero yo ahí les puse que como el porcentaje de loci polimórficos, por ejemplo, que yo estudio 10 loci. Entonces, este parámetro que veíamos recién es el porcentaje de loci polimórfico, es decir, es la proporción o el número de loci polimórficos dividido sobre el total de loci que hemos estudiado, ya sean polimórficos o monomórficos. Vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, llegan a ver ahí abajo, a ver, se los voy a señalar, ahí abajo les dice que estos son datos reales, ¿sí? Son 8 loci moleculares, es decir, que este es un marcador genético molecular, estudiado en una población de 35 chimpancés del Parque Nacional Gombe, en Tasmania.
Entonces, acá arriba tienen los 8 locis, ¿sí? Se llama, se le pone un nombre, MFD3. Es como si fuera el locus, ¿se acuerdan cuando veíamos para el color de flor? Si era, a ver, por ejemplo, que el carácter era color de flor. Nosotros veíamos que ese color de flor estaba codificado por un gen. Y ese gen tenía dos alternativas, el alelo para blanco y el alelo para rojo. ¿Sí? Entonces, así como le dábamos un nombre a este gen para color de flor, cuando trabajamos con marcadores moleculares también nombramos al gen. Este sería el locus, ¿sí? La porción de ADN. Y acá tenemos, para ese locus, ¿cuántos alelos tiene ese locus? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 alelos. ¿Sí? Entonces, ¿es polimórfico ese locus? Sí. Sí. Si vemos solamente esta parte de la definición, presenta más de 2 alelos, entonces es polimórfico. Veamos el que sigue. Bueno, vamos a ver, yo voy a ir borrando esto, díganme el que sigue, ¿es polimórfico o no? Este locus que está acá, ¿es polimórfico? Sí, sí, sí. ¿Cuántos alelos? 8 alelos, dice Gilda. Karen dice que sí. Bien. El que sigue también es polimórfico. Este que está acá. No. No. Tiene un solo alelo, porque yo me estoy fijando en esta columna. Este es polimórfico, este es polimórfico, este. ¿Ese? No. A ver, ¿por qué no? Sí, sí. ¿Eso o no? Sí, porque es a partir de 2 alelos. 2 o más. Bien. Hasta ahora, si yo solo veo esta parte de la definición, es polimórfico porque tiene 2 alelos. Y este último también es polimórfico. Pero vamos a agregar otro pedazo a esta definición de locus polimórfico. ¿Y qué es esta que tienen acá? Y les dice que dado que el porcentaje del loci polimórfico está correlacionado con el tamaño de la muestra, tenemos que establecer un criterio para considerar polimórfico a un locus o no. Es decir, que no es solo polimórfico, a ver, no es solo, ¿cómo es? No es una definición de un locus polimórfico, solo decir que tiene 2 o más alelos. Lo que tengo que analizar es cuál es la frecuencia. Claro, el que tiene, me pone acá Lili, claro, el que tiene 2 alelos no sería polimórfico porque su porcentaje es de 47%. A ver, vamos a ver. Anda por el lado de la frecuencia, pero vamos a ver a qué nos referimos. La frecuencia del alelo más abundante no debe superar el 95% o el investigador puede establecer el 99%. ¿Sí? Esto que ustedes tienen acá, que lo vamos a analizar en detalle cuando veamos genética de poblaciones, se llama frecuencia relativa. ¿Sí? Si es una frecuencia relativa, la suma de las dos, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1, ¿sí? Entonces, la suma de los 2 alelos me tiene que dar 1. Si ustedes suman esta frecuencia y esta frecuencia, me tiene que dar 1.
¿Cuál es el alelo más frecuente en este locus, en estas poblaciones de 35 chimpancés? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1, bien, ahí también en el chat. El 1 es el más frecuente. Está en una frecuencia de 0,97. Quiere decir que, de acuerdo al criterio del 95%, ¿sería polimórfico? No es polimórfico. entonces no. Bien, Federico, bien, Verónica. Pero de acuerdo al criterio del 99%, si yo me hubiera plantado el 99%, ¿sería polimórfico? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí, perfecto. Entonces, este parámetro del OSI polimórfico es uno de los que se utiliza para empezar a cuantificar la variabilidad. ¿Sí? Entonces, volvemos a la figura anterior, decíamos que lo que yo voy a definir es el porcentaje del OSI polimórfico, que dijimos que era el número del OSI polimórfico, que es este N, sobre el total. Entonces lo hagamos en el caso de la población de chimpancés. Dijimos que P se llama P a este parámetro, que es el porcentaje del OSI polimórfico. ¿Sí? Entonces, es número del OSI polimórfico sobre el total. Número de OSI polimórfico sobre el total. Entonces, dijimos que este era polimórfico, este también, este no, este también, este no y este también. Entonces, ¿cuántos tengo polimórficos? 6. ¿Veis? 6 sobre 8. sobre 8. Entonces, 6 sobre 8 me da 0,75. ¿Sí? Entonces, si yo comparo esta población de chimpancés con otra que tiene porcentaje del OSI polimórfico 0,2, ¿cuál va a tener mayor variabilidad genética? ¿Esta población o esta población? Ahí me contestan. Matías me dice 0, la población. Bien, la primera, la población cuyo porcentaje del OSI polimórfico es mayor, es la que tiene mayor variabilidad genética. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, ¿comprendieron bien este parámetro? Claro, 0, bien, Mauro. 0,75 sería si yo como investigador hubiera tomado como criterio para establecer que un locus es polimórfico el 95%. Si no, si hubiéramos decidido de entrada que mi locus va a ser polimórfico, con el criterio del 99, tendría que hacer distinto el cálculo. Y serían 7 polimórficos sobre 8, que es el total. Entonces, eso también, Mauro, es importante. Si yo estoy comparando en un trabajo, mi trabajo con otros trabajos científicos publicados en esa misma especie, en otras poblaciones, yo tengo que leer cuál es el criterio que ellos tomaron en cuenta y cuál es el criterio que yo tomé en cuenta. Si no, las comparaciones no van a ser, no se corresponden. ¿Mm? Bien. Entonces vamos a ver cuál es el otro parámetro. El otro parámetro es número de alelos por locus, que lo acabamos de ver en los chimpancés. ¿Sí? Algunos, este locus tenía 5 alelos, el primero, este tenía 8, este tenía 7, este tenía 1. ¿Sí? Entonces el número de alelos por locus también me da una idea de variabilidad. Otro de los parámetros que se utilizan es la diversidad alélica, es decir, el promedio del número de alelos por locus. Quiere decir que yo
si yo aquí en este caso quisiera sacar la diversidad alélica, es el promedio del número de alelos por locus. Entonces, ¿cómo hago? Acá tengo, a ver, ¿quién me ayuda? Volvemos, si no se ubican, a la formulita. Tengo que sumar los alelos por loci y dividirlo sobre el total de loci. Entonces, si yo quiero sacar acá este otro parámetro de variabilidad genética, tengo que sumar el número de alelos por locus. Acá tengo 5, más el segundo tiene 8, más el tercero tiene 7, este tiene 1, más 5. Bien, ahí ya de Navarrete, ¿qué F qué es? Fernando, Francisco, Florencia. Florencia, mirá, acerté. Bien. Bien, Florencia. Entonces vamos sumando más 5, más 5, más 2, más 8, sobre el total de los y quedan 8. Entonces mi diversidad alélica me da 5,125 en esta población. Bien. Vamos a ver qué otros parámetros tenemos. Profe, ¿qué significa ese valor? Significa que tenés en promedio esa cantidad de alelos por loci. En realidad, vos fíjate que no es muy informativo, porque vos en un locus tenés un solo alelo y en otros tenés 8. Por eso vamos a ver que hay parámetros que son más fuertes, más robustos y más informativos para estudiar la variabilidad, y otros que no tanto. Por ejemplo, te da una idea de que hay 5,1 en promedio alelos por locus, pero en realidad algunos tienen 1, otros tienen 8. A ver, Gracias, Lili profe. dice, ¿hay más o menos variabilidad? Creo que sería útil cuando se compara con otra población. Sí, todos estos parámetros son útiles cuando comparamos, ¿sí? Bien, pero hay otros, así como este que vimos recién, proporción de loci polimórficos, es un parámetro que se utiliza mucho, y este que tienen acá, número efectivo de alelos. Realmente el número efectivo de alelos es un parámetro muy útil. Y vamos a verlo en la práctica por qué. Fíjense que ahí yo les puse que el número efectivo de alelos es el número de alelos que realmente contribuyen a la heterocigosis. Heterocigosis sería la frecuencia de todos los individuos heterocigotas en la población. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo en nuestro ejemplo. Vamos a sacar el número efectivo de alelos y ahí van a comprender algo. Entonces, ¿qué dijimos? Que el número efectivo de alelos, que se lo simboliza como NE, ¿cómo se lo calcula? Como 1 sobre la sumatoria de los P sub I al cuadrado. ¿Y qué es esto? Esto que tengo acá es la frecuencia del alelo. Entonces vamos a calcular 1 para que vean cómo se calcula. Entonces supongamos que yo acá dijimos que acá tenía un N, es decir, un 5 alelos, ¿sí? Para este locus yo tenía
5 alelos. Entonces yo quiero saber si efectivamente esos 5 alelos aportan a la heterocigosis de la población. ¿Sí? Entonces, a ver si tenía otra diapositiva, no. Aportan a la heterocigosis de la población. Entonces dijimos que lo calculábamos de esta forma. Entonces vamos a calcularlo. Entonces, en este caso sería 1 sobre, ¿y qué dijimos? La sumatoria de las frecuencias al cuadrado. Es decir, 0,026, todo esto lo hacen programas de computadora, ¿sí? Pero tenemos que entender el concepto. Más la frecuencia, ay, acá saqué mal. Van a tener que sacarlo ustedes porque yo saqué mal. Es esta, de este alero. Yo utilicé este y este es otro locus. Así que no lo tengo calculado. Este, 0,316 al cuadrado, más la frecuencia de este alelo, 0,026 al cuadrado, más la frecuencia de este alelo, que es 0,079 al cuadrado, más 0,553 al cuadrado. ¿Alguno me puede decir cuánto le da eso? A ver, alguien que lo haga, yo no tengo la calculadora acá. 2,42. Bien, gracias. 2,42 nos da. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora. Yo acá tenía, si yo hubiera visto únicamente el número de alelos, yo decía, bueno, este locus tiene 5 alelos, qué bien. Pero sin embargo, cuando yo hago el número efectivo de alelos, que es el número de alelos que realmente aportan a la población, porque los otros están en muy bajita frecuencia, fíjense que hay uno que están en bajísima frecuencia, hay 3 que están en bajísima frecuencia. ¿Sí? Entonces, en realidad, a pesar de que yo he detectado 5 alelos, el número efectivo de alelos es 2,4, es decir, 2 realmente están aportando, se llama a los heterocigotos en la población. Entonces, no solo necesito saber cuántos alelos tengo, sino también es importante saber el número efectivo de alelos. Eso es lo más importante de saber. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver. Bien, Federico. Vamos a ver entonces ahora. Este criterio, este parámetro, mejor dicho, es también muy importante, el número efectivo de alelos, porque es el que me da realmente idea de la variabilidad. ¿Sí? No, digamos, a nivel poblacional, tener 5 alelos, pero 3 de ellos en una frecuencia muy, muy bajita, no aporta la variabilidad demasiado. Bueno, entonces dijimos que teníamos el número efectivo de alelos y ahora aparece esto que es la vedette de la genética de poblaciones y la vedette como medida de variabilidad que se llama heterocigosis. ¿Sí? Observada y esperada, eso ya lo vamos a ver después. Por ahora vamos a hablar de la heterocigosis. Y vamos a decir que cuando hablamos de heterocigosis a nivel de población, si bien tenemos todo un capítulo que es de genética de poblaciones, la heterocigosis, que se la utiliza la H para nombrarla, es la frecuencia de heterocigotas de individuos. Heterocigotas, entonces si es una frecuencia relativa, es sobre el total de individuos. Cuanto
más alta sea la heterocigosis, entonces a mayor heterocigosis implica mayor variabilidad. Ustedes piensen que el heterocigoto, si estamos hablando de un diploide, está formado por un diploide con un gen con 2 alelos, ¿sí? Cuanto más heterocigotas tengo, quiere decir que prácticamente la frecuencia de estos alelos, ¿entiende? A ver, bueno, por ahora, sí, me dice. Entonces, por ahora vamos a ver los valores que tengo acá, que han sido publicados, bien, Matías, de heterosis para los distintos loci, ¿sí? Fíjense que tengo distintos valores, pero si yo hiciera un promedio para sacar, yo puedo tomar heterocigosis por locus, que sería cada uno de estos valores, y puedo, para ver la variabilidad en esa población de chimpancés, puedo hacer la heterocigosis promedio, en donde sumaría cada uno de estos valores y lo dividiría por el número de loci estudiados, en este caso 8. Entonces, volvamos a nuestro cuadrito. Hasta ahora hemos visto entonces, proporción de loci polimórfico, número de alelos por locus, diversidad alélica, número efectivo de alelos y heterocigosis, y el promedio que podemos sacar de la heterocigosis. Por ahora vamos a dejar en suspenso la heterocigosis esperada, ¿sí? Por ahora vamos a hablar de la heterocigosis observada, lo que yo observo al estudiar una población. ¿Quedó claro cómo cuantificamos la variabilidad genética en las poblaciones? Bien. Entonces, nos quedan un ratito. Esta tarea que hicimos ahora la van a hacer ustedes como tarea. Yo quise usar otro ejercicio para que ustedes puedan trabajar ustedes solitos, tranquilamente, una vez que hayan vuelto a leer el tema y comprender lo que significan los distintos valores y poder relacionar. Entonces van a trabajar con estos datos que son de un lobo etíope, que es uno de los cánidos en mayor peligro de extinción. Entonces, estos autores seguramente eligieron esta especie porque está en peligro de extinción y tienen que ver qué medidas de conservación tomar para tratar de evitar la extinción. Les dice que en la actualidad existen solo 6 áreas aisladas de Etiopía, con un total de 500 individuos. El número de individuos está decreciendo significativamente debido a la destrucción de hábitats asociados con la agricultura. Entonces, en este caso, se estudiaron 9 marcadores genéticos moleculares, en este caso los tienen acá, ¿sí? Este es un marcador, este es otro, este es otro, este es otro, y los alelos los tienen aquí. Bien, y se demuestran las frecuencias alélicas, es decir, cómo está representado sobre un total cada uno de esos 9, alelos de los 9 loci analizados. Entonces acá tienen las frecuencias alélicas y acá tienen ya el valor de heterocigosis y les pido a ustedes que estimen la variabilidad genética de la población y para que la estimen, que lo hagan a partir del número de alelos por locus, que estimen la diversidad alélica, la heterocigosis esperada, la media. Bien, y ahí Lili dice que se pueden comparar también con las otras poblaciones porque les da datos, ¿sí? Y justamente el punto B les pide que comparen la variabilidad genética de la población de Zanetti con la población de lobos de Webb y con la población de otros cánidos como perros domésticos, lobo gris, coyote,
estimadas en este mismo trabajo. Entonces ahí tienen, ¿ven? Estos son, estos datos que tienen acá son de Zanetti, ¿sí? Y ustedes van a tener que estimar estas columnas que las tienen vacías. Y después van a poder comparar con los datos que tienen publicados de estas otras poblaciones y sacar conclusiones. Eso lo van a hacer ustedes como tarea. Profe, acá la esperada no la van a poder calcular, eso sí. Bueno, sí, tenés razón, les pide. Entonces, por ahora, gracias Romina, vamos a decir cómo van a calcular la heterocigosis esperada, después vamos a ver qué significa, pero es la que se espera cuando ninguna fuerza evolutiva, por ejemplo, está actuando en esa población, cuando se mantiene constante las frecuencias a lo largo del tiempo. ¿Cómo las calculan? Como 2 por P por Q. Ah, pero se les va a complicar con este. Bueno, entonces por ahora no vamos a calcular esta, hasta que sepamos bien cómo calcularla cuando hay más de 2 alelos. ¿Sí? Pero tienen todos los otros parámetros para cuantificar la variabilidad en la población de Zanetti y compararla con la de los otros cánidos. ¿Está claro? Bien. Bien. El 5, el punto 5, también lo van a poder hacer. Les dice que se presentan ya, acá se presentan los datos de variabilidad. No tienen que hacer ustedes ningún cálculo, ¿sí? Se presentan datos de variabilidad y se presentan para distintos marcadores bioquímicos y moleculares. Fíjense que tienen, ¿se acuerdan que decíamos que la variabilidad la podíamos estudiar intrapoblacionalmente si trabajamos en la misma especie, pero también podemos trabajar con especies diferentes? Y es lo que tienen acá. Por ejemplo, acá tienen datos de heterocigosis en el grupo de mamíferos, en aves, en reptiles, en anfibios, en peces, y pueden comparar la variabilidad genética en distintos grupos, en plantas, ¿sí? Y acá tienen distintos parámetros, tienen el promedio de, este sería diversidad alélica, heterocigosis, y N, que acá lo toma porque cada autor por ahí cambia. No, el N es el número de individuos que utilizaron para estimar esos parámetros en distintas especies, ¿sí? Y entonces acá lo importante, interesante, es que comparen cómo son esos valores de variabilidad genética, de los parámetros que estiman la variabilidad genética en especies que no están en peligro de extinción, y cómo son esos valores en especies que están en peligro de extinción. Entonces, eso lo van a hacer ustedes en la casa. Bueno, lo mismo van a poder hacer con estos datos. ¿Se acuerdan que ustedes cuando trabajamos con Mendel, trabajamos ya con patrones de isoenzimas? En este caso, es un marcador de ADN codominante. Entonces, fíjense que acá les dice, el jaguarete es una especie emblemática en peligro de extinción en la selva misionera. Un estudio poblacional de 5 loci, estoy estudiando 5 loci, de un marcador de ADN codominante, arrojó los siguientes resultados. Entonces ustedes tienen acá el locus A, B, C, D y E. Son los 5 locis estudiados. ¿Y cuántos individuos estudiaron? Este es el individuo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 30. Entonces, ¿se acuerdan que cuando decíamos qué paso seguir para cuantificar? Era
buscar la especie con la que voy a trabajar, buscar la población con la que voy a trabajar. Entonces ya la especie es el yaguareté. La población sería una población de la selva misionera. Voy a buscar el marcador con el que voy a trabajar. Acá se trabajaron con 5 loci, ¿sí? De un marcador de ADN codominante. ¿Qué quiere decir codominante? Que yo voy a poder... ¿Qué quiere decir codominante? A ver si me pueden responder. Si tengo 2 alelos en el gen. ¿Expresan ambos? Exacto, ¿sí? Entonces, el locus A, fíjense, acá se expresa un alelo, acá se expresa otro, ¿y este qué genotipo tendría? Si se expresan los dos. Este es homocigoto. A ver, no estoy preguntando qué relación de dominancia, estamos viendo qué genotipo tendría. Bien, Karen. Este que está acá sería el heterocigota, bien, Matías, porque estoy viendo la expresión de los 2 alelos. Es decir, que ese individuo, su genotipo sería A1, A2. Este individuo, supongamos que es A1, A1, es homocigota. Y este individuo es el otro homocigota. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes analicen este ejercicio, van a poder decir que el locus A es polimórfico. Tiene 2 alelos. Después, ¿qué van a tener que hacer? Sacar las frecuencias para saber si, de acuerdo al criterio del 95 o 99%, es polimórfico o no. Entonces, para saber si este locus A es polimórfico o no, tengo que saber la frecuencia de los alelos. ¿Sí? La frecuencia de los alelos. ¿Cómo calculo la frecuencia de los alelos? Voy a calcular primero P, que es la frecuencia de homocigotos A1 le llamemos. Entonces dijimos que eran este y este. Era 2 sobre 30. ¿Cuánto era, Romy? Así. 2 sobre 30 es 0,060. 0,066. Bien. Después tengo que calcular la frecuencia de heterocigotos, que son, estos son A1 y estos son A2 A1. Entonces cuento, tengo 1, 2, 3, 4 heterocigotos sobre 30, dijimos que era 0,13. ¿Sí? Y ahora, para calcular P chiquita, que es la frecuencia del alelo A1, ¿cómo? Estos individuos homocigotas tienen 2 alelos A1, lo tomo completa esa frecuencia. Más el heterocigoto solo tiene un alelo A1, entonces tomo la mitad del heterocigoto. Y ahí P chiquita me daba 0,125. ¿Sí? Y ahora, como la frecuencia es relativa, el otro alelo, la suma del otro alelo, Q, sería 1 menos esto. ¿Cuánto sería? 0,875. A ver, Lili dice, no entendí P chiquita. P chiquita es la frecuencia del alelo. P grande es la frecuencia del genotipo, frecuencia del homocigota, es decir, genotipo. Pero vos querés saber cuál es la frecuencia de ese alelo en toda la población.
la calculás de esta manera, utilizando las frecuencias de los genotipos. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, por ahora vamos a dejar acá y ustedes van a hacer hasta, a ver, déjenme que vea, hasta este ejercicio de la guía, ¿sí? Y vamos a ver si pudieran todos, no sé si es posible que en el horario de consulta yo adelante ese poquito que me quedó de cómo cuantificamos la variabilidad de caracteres cuantitativos. Si ustedes pueden, el día de consulta, el martes, que tengo consulta a las 9, yo les doy, además de la consulta, cómo estimar la variabilidad genética en caracteres cuantitativos. Profe, sí, eso yo le quería consultar porque entonces esa clase podría quedar grabada por casualidad. Sí, esa partecita. Sí, porque pasa que tenemos un parcial el martes, algunos, y justo lo pusieron a las 11 de la mañana, de 11 a 12 el martes. Ah, bueno. Sí. Y si no, pongamos otro horario de consulta, como quieran. Creo que era de 9 a 10 el horario de usted. Sí, arranco a las 9. Ajá. Puedo dar hasta 2 horas. Lo que pasa es que como es con el Zoom público, pongo de 9 a 10. Si no hay nadie hasta las 10, ya no me quedo 2 horas acá mirando la nada en la computadora. Bueno. No, sí, yo también voy a tratar también de estar en la clase. Si no, la pongo a la tarde, no tengo problema. Iba a continuar un poquito con el tema si era posible grabarlo, aunque sea esa parte. Bueno, hagamos así. Bueno, pues, no está bien. Bueno, sí, nada más era eso, para que nos desocupemos un rato antes de las quedan 2 diapositivas en realidad. Si quieren, las vemos ahora. Bueno. Entonces, todos los parámetros que hemos visto recién para estimar la variabilidad genética, todos estos parámetros que vimos recién, se utilizan para caracteres de tipo cualitativos, ¿sí? Los caracteres cuantitativos, que vamos a ver más adelante en la cursada, son un poco especiales para estudiar desde el punto de vista genético, porque están controlados por varios genes y además la expresión de esos genes está influenciada por el ambiente. Entonces, el fenotipo no se corresponde necesariamente con un genotipo. Así como nosotros acá veíamos en el gel, veíamos este individuo y decíamos es heterocigota para este locus, cuando tengo un carácter cuantitativo, yo no puedo decir esta persona que mide 1,25 m, bueno, no, 1,75 m, tiene genotipo tal para uno de los genes que codifica altura. Porque esa altura de 1,75 está dada por la expresión de varios genes a la vez y a su vez porque hay una condición o un condicionamiento en la expresión de esos genes del ambiente. Entonces, fenotipo no coincide con un genotipo. Entonces, la forma de cuantificar la varianza o la variabilidad genética en estos caracteres medibles, como puede ser altura, el rendimiento, el largo de un animal, el peso de semillas de un árbol en un bosque, ¿sí? Todos esos caracteres cuantitativos, la cuantificación de la variabilidad es un poco diferente. No se pueden usar las mismas herramientas y parámetros que se utilizan para los otros caracteres, ¿sí? Porque esa varianza fenotípica, que es la que tengo
marcadita aquí, esa varianza fenotípica, está dado por un componente genético, que es este que tengo acá, ¿sí? Y está dado además por un componente que es el ambiente, además de la interacción del genotipo con el ambiente. Entonces, lo importante es que sepan que en estos caracteres la forma de trabajar es distinto, y si yo quiero analizar la varianza genética de estos caracteres, se utilizan otros parámetros. ¿Cuáles son esos otros parámetros? El principal parámetro que se utiliza, que ahora lo vamos a ver como un concepto nada más adelante van a ver cómo se calcula, es este que se llama heredabilidad. ¿Y qué es la heredabilidad? Es la proporción de la varianza fenotípica total, que es esta que tengo acá, que es debida a la varianza genética. Entonces, no nos importa por ahora cómo lo vamos a calcular, sí saber que este parámetro es el que se utiliza para cuantificar variación genética en caracteres cuantitativos, y que ese parámetro tiene un rango que va de 0 a 1. Entonces, por ahora vamos a ver eso, y van a ustedes, por ejemplo, vamos a mirar cuál es ese valor de heredabilidad. Dice que se han estimado valores de heredabilidad en poblaciones de diferentes especies que están en peligro de extinción y de especies que no se encuentran en peligro. Ojo, porque aquí la heredabilidad se midió, o se le expresó, mejor dicho, en porcentaje. Quiere decir que esta heredabilidad en realidad es 0,35, 0,36, 0,3, 0,3. Este es 0,57 y 0,70. Entonces, si nos fijamos en las especies en peligro de extinción, ¿cómo es la heredabilidad? Los valores de heredabilidad con respecto a las especies que no están en peligro de extinción. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. ¿Sí? Quiere decir que en esas especies que están en peligro de extinción tienen menor variabilidad genética que con respecto a estas especies que no están en peligro de extinción. ¿Sí? Por ahora vamos a ver solo esto de caracteres cuantitativos. ¿Cómo estimamos la varianza genética en este tipo de caracteres especiales? Y utilizamos este otro parámetro que se llama heredabilidad. Después ya más adelante vamos a ver bien cómo se la calcula, qué tipo de poblaciones se utiliza para calcularla. Por ahora lo vamos a ver como un valor que puede variar de 0 a 1, ¿sí? Cuanto más alto, cuanto más se acerca a 1, mayor variabilidad genética hay. Cuanto más se acerca a 0, menos variabilidad genética hay. Bueno, eso es todo. Entonces, nos vamos despidiendo. Disculpen estos 8 minutitos que nos retrasamos. Y hagan la tarea de los ejercicios de la guía para poder el martes hacer consulta. Si a alguno no le viene bien el horario de consulta, puede avisarnos por el Moodle o puede hacer sus consultas vía chat del Moodle y se les va a contestar.